Benvingudes, benvinguts, benvinguts. Escolteu, avui és un dia meravellós, és divendres, la gent va passejant amb roses i llibres ja pel carrer, fa una temperatura de primavera, diumenge és Sant Jordi, han dit que no plourà, tot són bones notícies i tenim avui dues dones extraordinàries que segurament no cal que presenti, però que ara passaré a presentar. Vull dir, què més es pot demanar per un divendres a la tarda? Sara Mesa y Imma Monzó, ¿qué tal? Bienvenidas, ¿cómo esteu? Hola, ¿qué tal? Sara, ¿acabas de llegar a Barcelona casi? Sí, hace 3 horas. Hace 3. Sí. Bienvenida a la ciudad. Ya notas, se nota, ¿no? ¿El qué? El ambiente San Jordi, ¿no? Es gente ya con rosas, libros. Sí, hay mucha gente. Mucha gente en todos lados. En general. general. Inclús quan no és Sant Jordi, també. La Imma no ve de tan lluny, no ve de Lleida, ve de Sant Cugat. Però ¿estáis de acuerdo que Sant Jordi es el día más bonito en Barcelona? El día del año más bonito. ¿Es cuando lo has pisado más? Claro, es que claro. Yo necesito estar los otros 364. Siempre vienes por Sant Jordi, no? Com te diria, no? Bé, ara xerrarem, com ens explicava el Ferran, xerrarem entre nosaltres. La idea és una mica que jo desaparegui, si pot ser, que elles conversin. Jo crec que tenen molts punts en comú. Si esteu aquí és perquè us agraden elles com a autores i teniu interès en el que poden dir, però potser no cal presentació, però ho faré, perquè diuen que presentar també és una forma de donar la benvinguda. Per tant, molt breument, us explicaré que la Sara Mesa va néixer a Madrid, però la seva família es va traslladar a Sevilla quan era una nena, on es va criar, on viu i d'on se sent. Va estudiar periodisme i filologia hispànica, va treballar com a funcionària i no va descobrir, diuen, la seva vocació literària fins que va fer els 30 anys, i sort que en vam tenir. Tot i que va començar amb la poesia, diu ella, avui fa 1000 anys, ja quasi ni me'n recordo, és sobretot una narradora amb un món propi personalíssim. Ha publicat 3 llibres de relats, 7 novel·les, les més recents potser són les que tenim més presents, Cara de pan i Un amor, i també acumula premis com el Premio Málaga de Novela, Premio Ojo Crítico de Narrativa, el Premi Andalucía i molts més, i ha estat també finalista del Premi Strega Europeu i del Premi Anagrama Editorial, que ha publicat molts dels seus últims llibres. No he dicho ninguna mentira, ¿no, Sara? El catalán más o menos lo pillo. Creo que no has dicho ninguna mentira. Ninguna mentira. El tema de la poesía para ti es una cosa muy olvidada, me comentabas ahora, ¿no? O sea que no, olvidada no, porque insistís en sacarlo continuamente, no lo puedo olvidar. Pero estás renegando de la poesía. No, de mi poesía. Era horrible, eran unos poemas Sara Mesa, era una pesadilla. Escribí poemas muy malos y lo estoy pagando todavía. Mira, com a titular no està nada mal de la jornada i això que acabem de començar. Deixeu-me presentar a la Imma Monzó. Ella és lleidatana, però va viure els primers 6 anys de la seva vida maquinensa. És autora de 9 novel·les, 3 reculls de contes, un parell de llibres per a joves, i va començar la seva trajectòria al 1996, si no calculo malament. Deu tenir una lleixa també plena de guardons, perquè acumula el Premi Ciutat de Barcelona, el Premi Internacional d'Arenys i Moix, el Premi Maria Àngels Anglada, el Premi Ramon Llull, el Nacional de Cultura. Com ens apuntaven abans, va ser l'encarregada de fer el pregó l'any passat, de Sant Jordi, i ara Anagrama publica La mestra i la bèstia, i a més recupera les seves novel·les anteriors, Tot un caràcter i Un home de paraula. Tampoc no he dit cap mentira. No, cap mentida d'allò. Títols recuperats, novetats que tenim aquí, tot i que avui ens centrarem una mica en els 2 últims llibres que heu publicat. Vaig a intentar resumir, voy a intentar resumir un poco qué tenéis en común, así a priori, perquè crec que és un perfil d'autores per la seva narrativa i pels temes que toquen que coincideixen en molts punts. Tenen en comú que són dones, que són escriptores prolífiques i multipremiades, cognoms que comencen per M, han escrit 2 llibres on la família hi té un paper molt important, aquests que tenim aquí a sobre, han reflectit molt bé com l'adolescència et pot arribar a definir, i també saben que la vida en un poble dona molt de joc literari. Entre altres coses que espero que descobrim avui i que tenen en comú. Sara, Imma, ¿no os conocíais entre vosotras hasta hoy? Creo que es el primer día que coincidís. Sí. ¿Os habéis leído mutuamente? Sí. Vale, entonces... No todo, pero sí. Bueno, el último libro sí, a mi m'han dit, s'han llegit, elles ho tenen més o menys controlat. Luego ahondaremos en alguna cuestión, pero así a priori, ¿diríais que leyéndoos mutuamente habéis encontrado puntos de conexión la una con la otra? A ver, yo creo que sí, hay puntos de conexión, sobre todo temáticos.
Y hay algo, creo que lo que más nos diferenciamos quizás sería en el estilo, creo, pero hay algo que se desprende, es que el estilo ¿qué es? Yo no sé muy bien qué es el estilo, porque hay algo que se desprende del estilo, yo tampoco, la verdad que no he leído nada más que el último libro de Isma, y se lo he dicho porque está muy feo fingir que no ha leído más de lo que ha leído, ¿no? Pero no sé si es trasladable esto a otros libros tuyos, pero sí que creo que se desprende del libro, y eso sí tiene que ver con el estilo también, una extrañeza, hay algo raro todo el tiempo planeando. De hecho, podríamos decir que es una historia realista, pero no es el realismo canónico al que se nos tiene acostumbrados. No, hay algo raro ahí que tiene que ver, yo creo que, no sé si alguna vez he leído que se te vincula con la literatura centroeuropea, hay algo ahí y eso es estilo también, con lo cual, esto que acabo de decir de que nos diferenciamos en el estilo, hay que también ponerlo en cuestión, ¿no? Yo no lo sé. En definitiva. Vamos a intentar estirar el hilo a ver si además, ¿no? No sé, bueno, no sé qué. Dime. No, a ver, Isma. A ver, Isma, va. Yo sí A ver qué dice Isma. puntos en común. Yo cuando entregué, justamente al acabar de entregar esta novela, yo es verdad, no te había leído, sí que había leído Silencio Administrativo, aquel pequeño libro, pero entonces leí Un amor, sobre todo porque tenía pues, una serie de novelas que presentaban a una forastera llegando a un pueblo, y puesto que ese era un poco el tema de la maestra y la bestia, pues entonces me interesaba especialmente. Entonces, vamos a ver, hay sobre todo, es cierto que por ejemplo en el estilo, en la manera de, vi a una persona como a una joven como más segura de sí misma que eso. Yo lo atribuyo, de lo que es por ejemplo Severina, que es la maestra y la bestia, lo atribuyo a un tema también generacional, en el sentido de que Severina es una hija de su tiempo, de la generación del silencio, que además realmente la llamaban así, marcada de alguna forma por la represión de la época, y yo creo que eso se nota, incluso siendo una niña que ha estado educada un poco a la contra del régimen y a la contra del entorno político-social que ni siquiera ella conoce, pero sin embargo se nota, porque al final la época, por mucho que diga uno he vivido en una burbuja, no soy de mi época, es igual, la época acaba atrapándote. Entonces yo veía, por ejemplo, en el personaje de Nat, una persona como más segura de sí misma y menos deseosa de agradar, por ejemplo, y eso me pareció como un contraste, ¿no? Esa cosa que tiene Severina de la sonrisa para ser amable, ¿no? Con todos. Nat, por ejemplo, en algún momento dice, no le devolví la sonrisa o no le devuelvo la sonrisa, es decir, se mantiene firme en ese sentido, y eso pienso que sí que es de generaciones posteriores a la de Severina, no la mía, porque la mía es un poco posterior a la de Severina, pero de generaciones que yo creo que por educación, han tenido la educación les ha hecho menos dependientes de la mirada del otro, de lo que era esa generación en concreto, de la represión marcada por la sección femenina, marcada por una condición de la mujer muy concreta, marcada por la Iglesia que lo dominaba todo, etc. Y luego cómo se enfrentan a la casa, ambas dos también se enfrentan a una casa que está pues en condiciones pésimas. Ambas se enfrentan como mujeres, es decir, en el sentido de que realmente les apetece la casa, les gusta, entran, pero sí que es cierto que Severina, las dos se enfrentan con una cierta ilusión, quizás Nat no se la ve tan ilusionada, pero se nota que, por ejemplo, Severina procede de un entorno humilde y mucho más incómodo, de forma que aun siendo la casa que le toca, la casa del maestro, la casa de la maestra que le tocaba, que está en pésimas condiciones, y sin embargo ella la ve con gran entusiasmo, ¿no? Mientras que Nat, pues esa casa no la soporta tan bien, porque también pertenece a una generación de alguna forma en que ha vivido más cómoda, independientemente de su clase social,
la diferencia de comodidad simplemente que podía haber en ese momento. Una persona que está en los años 50, una persona que ya, en fin, contemporánea, es enorme. Esas son las cuestiones. Pero luego, después, cuando ya había entregado más tarde, bueno, leí La familia. Y el comienzo me encantó. Después la dejé durante meses porque estaba todo el tema de la salida de mi novela y no he podido leer todo lo que quería. Pero claro, me chocó mucho el que apareciera el diario, cuando Severina tiene ese diario, la relación que mantienen las niñas con el diario, además de que el sentido del humor, la ternura con ese sentido del humor. Yo creo, en definitiva, que hay algunas cosas que sí nos conectan especialmente, por un lado, y sobre todo, te diré, un cierto sentido del humor, una cierta ironía, pero siempre tratada con compasión. La compasión es un tema que a mí me parece muy interesante y que además últimamente reivindico cada vez más. No la compasión. La compasión es una cuestión que parece que no está de moda desde hace tiempo porque la asociamos a la religión y demás. Esa reivindicación de una compasión, digamos, laica, de una compasión que realmente, es decir, de una compasión lúcida, de una compasión fundamentada en la razón y no fundamentada simplemente en el sentimiento puro, como yo creo que esa compasión que no ofusca la razón, pienso que está mucho a reivindicar. Se ha sustituido un poco por la palabra empatía, pero bueno, empatía es una palabra más de psicología, más terapéutica, ¿no? Vale, però compassió és una palabra hermosa, no? Padecer con. Parlem d'això, ja que lligant amb aquest tema, ho dic perquè estamos definiendo un poco estos puntos en común, esta lectura que ya podrías tú directamente hacer análisis de texto, crítica textual de la obra de Sara Mezzo, pero la compasión, ¿es importante la compasión para con tus personajes? O sea, ¿hasta qué punto estas extrañezas, porque este elogio de la rareza, de la diferencia, de la extrañeza, ¿se hace siempre desde la compasión? En tu caso, por ejemplo. Pues tampoco, o al contrario. Tampoco lo sé, ¿no? Estaba pensando, ahora te intento contestar a eso, pero quizá tenga relación con esto que estaba diciendo Inma respecto a la comparación entre los personajes de Severina y Nat. En cualquier caso, hay algo que sí que une a estos personajes, y creo que a casi todos los personajes, por lo menos de La maestra y la bestia, son raros. Sí. O sea, más allá no hay una cuestión únicamente generacional, hay una rareza en el funcionamiento de estas personas y cómo no consiguen adaptarse a su entorno, ¿no? Estos personajes tienen que describirse de alguna manera para que sean entendidos. No siempre ocurre. Hay gente que a Nat, yo lo he dicho muchas veces, a Nat hay mucha gente que la odia. No era mi intención, pero oye, pero mira, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Pero yo creo porque es rara, Severina es rara. Yo leía, cuando empecé a leer La maestra y la bestia, al principio sí que inevitablemente me trasladaba a un amor, en el sentido de que sí, que una mujer que se va afuera, es un entorno hostil, hay una figura masculina extraña, la casa. O sea, había muchos elementos que sin embargo, Totalmente. yo creo que es una novela que a mí me parece que tiene mucha más relación con la familia. Porque también hay una familia, a diferencia de un amor que Nat llega y no sabemos de dónde viene, porque apenas se desarrolla, a mí no me interesaba su pasado tanto como lo que ocurre ahí, o insinúa su pasado. En el pasado de Severina sí está bastante desarrollado, y es la historia de su familia, y es la historia de una familia que decide guardar ciertos secretos para proteger a esa hija. Y esa hija crece en una mezcla de deseo de saber con una inocencia extrema, ¿no? que crea ese personaje tan raro, porque ella, claro, por eso llega y no se adapta con el resto de las maestras rurales que hay allí cuando se junta. Ella es un bicho. Claro, verde. no tiene contexto, o sea, no tiene contexto histórico. Claro. Entonces, yo creo que a estos personajes hay que tratarlos con especial compasión, porque a veces hacen cosas muy raras, ¿no? Y
Ho diu com si fos una gent que ha sortit... Claro, de- y esas quién, personas. a ver, pero ¿quién no hace cosas raras? Lo que hacemos nosotros no nos parece raro nunca. no, Nosotros en concreto no. Punto de vista Pero- siempre es la clave. Claro, exacto. Pero, claro, decías, ella no sabe muchas cosas, la palabra secreto es importante, de hecho, Sí. en la familia, ese momento de en esta familia no hay secretos, ¿sí? Te rompo tu diario personal, etcétera. El secreto también, en cierta forma, es la base de una buena narración. Siempre hay un secreto oculto, algo que descubrir, algo que tenemos que no saber para que la trama avance bien. Eso me lo está preguntando a mí. A las dos. Que si el secreto es... se está pensando en otra cosa. Me encanta. Va a ver, concentremos. Estaba pensando que realmente... bueno, Que un quieres momento, contestar a lo que solo decía un ella. pequeño matiz. No, y tan, por favor. Que realmente la compasión no es la base, como creo que le has preguntado eso, ¿no? De lo que... Yo le he preguntado una cosa, ella ha contestado lo que ha querido y así, sí, así pero bueno, vamos. sino que realmente es precisamente lo que nos permite decir grandes verdades a veces o ejercitar cierta lucidez que podría ser muy molesta o sobre todo dar rienda suelta al sentido del humor y a la ironía. Y entonces, como lo haces con compasión, pues hay que tenerlo en cuenta, no queda tan... simplemente eso. La pregunta cuál era? Em fa molta gràcia això de mis personajes son raros, pobres, ¿no? Bueno, tenemos que tener un poco de compasión por ellos, como si fuesen También, aquests ens, sí, ¿no? exacto, Aquests ens de tal. No, jo exactamente. decía lo del secreto, o sea, si un secreto, perquè en el vostre llibre, en els dos casos, hi ha un secret, una realitat que es tracta d'amagar en els pares de la Severina. En tu familia hay muchos secretos que hace el padre realmente, lo que se explica y lo que no. No sé si el secreto en general, literariamente, es siempre un buen punto de partida o siempre está allí, como atravesando el todo. Yo creo que sí, que es central de alguna manera, pero no un secreto, no siempre tiene que ser un secreto a nivel de trama de un personaje que tiene algo y esconde, sino te diría a una cuestión casi estructural, ¿no? Un relato se construye en torno a algo. De hecho, muchas veces a mí me ha pasado de estar escribiendo, dando vueltas en torno a algo que ni yo misma sé lo que es. Que tú no sabes. Es un secreto desconocido, vital, no sé, me estoy poniendo un poco rara, ¿no? Pero claro, se articula, es que escribir es eso. Si no hubiera secretos, si lo tuviéramos todo tan claro, sería como pim pam pum, ¿no? Y eso no tiene ninguna... Y los lectores pues leerían lo que ya saben. Sería absurdo. Y tú escribirías lo que ya sabes, Lo lo que cual ya también sabes sería tú. muy aburrido, ¿no? O sea, estamos todo el tiempo escribiendo y leyendo porque queremos saber esos secretos. I tu queda bé. estàs totalment d'acord, amb aquesta Sí, poètica depende de cómo Sara? se entengui el secret, ¿no? Si se entiende, digamos, como la intriga esa que hace avanzar la historia, creo que no es necesario, para nuestro tipo de novelas creo que eso no es necesario, pero si se entiende como una exploración de lo que no conoces y quieres conocer mejor, por supuesto, sí. Escolta, anem a fer un canvi d'àudio. Sí que realment està entrant... Jo des d'aquí no ho noto tant, crec que des d'aquí ho noteu més, no? Que l'àudio de la Sara està fallant. Provem ara, a veure què. Con las de cosas interesantes que he dicho. No se ha oído nada. No, nada, No se ha nadie oído se ha nada. enterado de nada. O sea, vamos a volver a empezar. Sara Mesa nació en Madrid. Va. Bueno. No, se ha oído, lo que pasa es que creo que fragaba una mica el audio y no era cómodo como mío para los oyentes en la sala. Hablábamos de cosas que teniu en común y de diferencias. Hablábamos de estilo, ¿qué es el estilo? Una gran pregunta para empezar, a ver si algún día la respondemos. Pero vamos a hablar de un concepto claro que es, clave que yo creo que es la tensión. La Inma, yo hablé hace poco con Inma en una entrevista y me comentaba, es que claro, para mí no era muy importante la tensión en este libro, era un ir explicando, ir, volver en el tiempo sin crear una tensión. En cambio, yo creo que la tensión define bastante tus propuestas literarias. ¿Cómo afrontáis el tema de la tensión? ¿Para vosotros es básico? ¿Para ti no lo es? Bueno, comentemos una mica el tema. ¿Quieres estrenar el micro? Venga. Son difíciles tus preguntas, ¿eh? Bueno, pues yo siempre he dicho, pero ahora de pronto lo dudo, siempre he dicho que para mí es importante la tensión narrativa, pero para mí en el tipo de libros que yo escribo, que suelen ser cortos, entonces creo que sí que... ¿Pero qué es la tensión narrativa?
O sea, ¿Qué sé que es el importante, estilo? pero no ¿Qué sé qué es. Quiero decir, hay algo, para mí la tensión narrativa creo que significa hacer que queramos seguir leyendo, que queramos seguir sabiendo qué está ocurriendo ahí. Y no me estoy refiriendo al enganche tipo literatura comercial, que no es desdeñable, por cierto, es difícil conseguir eso también, ¿eh? Que quieras seguir leyendo, que quieras... Es una cuestión de sumergerte en el texto y no soltarlo. Y eso es porque el texto te está tensionando. Pero todo esto también tiene muchos matices, porque hay otra serie de textos que son más, no sé, más descriptivos, contemplativos, reflexivos, de otro tipo, que a lo mejor no tienen esa tensión narrativa y también como lectora a mí me pasa que me atrapan, ¿no? Pero en lo que yo escribo creo que ese elemento sí está. Pero igual tampoco es que yo diga, venga, lo voy a poner. Es que me sale, no sé. Imma, tu deies, he renunciat una mica a l'atenció, com t'ho has plantejat? En aquest, com a mínim Sí. en aquest, en La mestra i la bèstia. No, he renunciado a la tensión Bueno, para en el entendernos. sentido de que es cierto que en otros anteriores, no en todos, depende, por ejemplo en el último, en el aniversario, había como una intriga, aunque no era propiamente dicho, le llegaron a llamar thriller ante mi estupor, pero bueno, entonces, pero no es ese tipo de intriga, pero tensión narrativa, claro que sí que debe haberla, ¿no? Es decir, que hay momentos, sobre todo, evidentemente no es una tensión que haya que sostener todo el rato, Exacte. sino en esos momentos que tal, y que te permiten después sumergirte en un paisaje de calma, quizá más poético, quizá más reflexivo, es decir, que haya un poco de esa trayectoria, esos altibajos estén bien dosificados y estén bien distribuidos. Aunque más que la tensión para mí, fíjate, es por ejemplo, el humor, ¿no? Y lo digo porque es que nadie lo recalca, o sea, los críticos siempre hacen, o sea, una especie de descripciones muy sesudas de tal, cuando los lectores, en cambio, Tota la te teva obra dicen, està plena ostras, d'humor, cómo me he sí, sí. reído y tal, y nadie dice que se ríe, yo estoy muy triste. Porque Nadie digo, dice que se ríe, reivindiquem. Y claro, yo no lo puedo demostrar. Solamente lo puedo demostrar en la intimidad y no. No, però sí que és cert, i no, perdona, Imma, alguna vegada sí que s'ha fet notar a nivell crític la presència del sentit de l'humor i de la ironia en moltes de les teves novel·les. De hecho, Sí. mira, me quedo con esto. Es importante qué os dice el lector, la lectora de turno. Ahora que estem per Sant Jordi, firmas en la calle, interacción con el público que están aquí con ganas de interaccionar directamente con vosotros. ¿Es importante qué dice la gente? ¿Veis otras lecturas de vuestra propia obra a través de otros ojos? ¿O cómo os marca los comentarios ajenos? Bueno, ajenos. Hombre, claro que es importante, porque al final estás escribiendo para que te lean, ¿no? Lo que pasa que, bueno, que hay mucha diversidad de cosas que te dicen o cosas que se dicen, por lo menos a mí me pasa. Yo he escuchado alguna vez decir, no de mis libros, ya de mí, o la amas o la odias, ¿no? Entonces, a Sara Mesa o la amas o la odias. Exactamente, entonces quiero decir que yo me muevo muchas veces entre extremos. Hay gente que dice, es que yo qué sé, cosas que yo preferiría no saber. No, pero... En la vida en general. No, ya hablando en serio, sí me interesa saberlas, porque es curioso, porque, bueno, un rato me interesa saberlas, sí. No, es curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, si un libro tuyo enfada a alguien, Claro. eso no es tan malo como que el libro aburra o deje indiferente, eso es peor. Que un libro enfade a alguien, Totalmente, sí. bueno, no sé, por lo menos puedes analizar por qué, ver que a lo mejor tú has hecho algo para enfadar que está mal, o no, o has hecho algo para enfadar que está bien, no lo sabes, pero bueno, te da que pensar. O sea, que sí que me interesa. Pero eso está bien porque realmente, al fin y al cabo, algún tipo de perturbación Eso digo, que está bien, ha que de lo peor- producir en el lector, ha de provocar, y algún tipo de incomodidad, no está Sí. nada mal que de vez en Sí, cuando sí, la eso digo, produzca. que ¿no? lo No peor siempre, ¿no? sería, bueno, la indiferencia, ¿no? O Pero incluso que te aporten una lectura que tú no habías hecho, incluso de tus propios personajes o de una... ¿no? Totalmente. También nos ha pasado. Totalmente. Sí. Vamos a ver, qui no té res a escriure, millor que no ho escrigui. Eso lo dice, quien no tiene nada a escribir, mejor que no escriba nada. Lo dice la protagonista de la No. Mestra y la Bestia, La Mara. La niña lo ve en un... Bueno, la niña ve en un cuadrito que tiene su tía colgado allí, que
que és una frase supuestamente de Pirandello que dice que qui no té res a dir que no ho digui. Exacte, que no tiene nada que decir que no lo digan. Y entonces cuando la madre le regala el diario y le insiste en que tiene que tener pensamientos propios y que tiene que vertir allí sus pensamientos propios, la niña no tiene ganas de escribir y entonces es cuando le dice esa frase, ¿no? Que es aquest punt de diferència, cuando una quiere escribir le dicen no tengas secretos y la otra le dicen escribe y dicen no quiero escribir. O sea, aparecen como personajes que se sí, chocan, por eso ¿no? me chocó mucho el asunto del diario. A veure, está claro que así a priori y como planteamiento formal en ninguno de los dos casos es autoficción, pero claro, cuando hablamos de temas familiares, uno se llama la familia, de hecho, y eso lo sabrán millones de terapeutas, hay el tema de la familia siempre como que uno deja, no sé, muchas cosas de una misma. En este caso, Imma, jo crec que sí que hi ha coses que connecten amb el teu passat. En tu caso, Sara, no lo sé. Ho expliquem una mica? A ver, siempre hay cosas, ¿no? Porque no nacemos de un tubo, quiero decir. Ahora se escucha bien, ¿no? En los libros está nuestra experiencia, nuestra visión del mundo se modula de acuerdo a nuestra experiencia propia, ¿no? Pero de ahí es que da igual, si yo quisiera, quiero decir, el libro da igual que sea hechos reales o no. A nivel del libro da igual, a mí me parece que da igual. Yo no puedo coger la realidad y contarla tal cual, eso sería como he dicho antes, sabes algo y lo cuentas, no. La realidad siempre hay que transformarla y hacer con ella una ficción y hacer otra cosa, para mí. Si no, a mí no me funciona. Es decir, yo siempre trabajo con ficción. Lo que pasa es que la ficción para mí es algo en lo que caben muchas cosas. O sea, es un cesto en el que metes de todo. Y lo que has vivido te marca en tu manera de mirar el mundo, evidentemente, ¿no? Pero claro, eso es que yo creo que a todo el mundo. Claro. Hace poco se hizo una investigación, bueno, no sé, estaban haciendo una encuesta a un montón de escritores muy interesante sobre los modos no me sale la palabra, pero bueno, una de las preguntas que nos hacían, porque yo intervine en ese estudio, era qué porcentaje de lo vivido, de la experiencia, del autobiográfico había en lo que escribíamos, ¿no? Bueno, claro, uno dice un 43%. Era complicado, ¿no? Pero bueno, más o menos puedes decir, pues mira, mitad y mitad, 50 o mucho, 80 o... Bueno, yo puse el porcentaje que honestamente considero real, ¿no? ¿Y cuál y fue? Luego, no, pero eso era de ámbito privado. Vaya. Pero no fue... es que no me acuerdo cuánto puse. La verdad que no me acuerdo cuánto puse. Pero puse un porcentaje importante, pensando... Más del 50%. Realmente vale. lo que aparece ahí está todo muy cambiado, pero el impulso sí viene de la realidad, ¿no? Bueno, no me enrollo. Sí que podíamos ver lo que habían dicho otros escritores y me puse, lógicamente, a cotillear. Y me llamó la atención que la gran mayoría habían puesto porcentajes mucho más altos que yo. La gran mayoría ponían porcentajes muy altos. Incluso escritores y escritoras que tú, cuando lees sus libros, ves que es todo inventado. Incluso gente que escribe ciencia ficción, fantasía. Me pareció muy interesante esto y muy bonito también ver cuánto de nosotros ponemos en los libros y solamente a lo mejor lo vamos a decir en un porcentaje para un estudio universitario que se estaba haciendo de un grupo de investigación. Eso fue interesante. Sí, que los periodistas preguntamos eso y dicen, no, en cambio en el grupo de investigación... No, porque el periodista, con perdón, lo que quiere saber es, ¿te pasó a ti? ¿Sabes? Es como hay un elemento ahí un poco más... morboso. Bueno, sí, no quería usar esa palabra. Pues ya está. A ver, más, que no nos acusen de morbosos. Interés humano, no lo llamáis así. Interés humano. ¡Hola, qué zasca! A ver, un momento. Mira, voy a poner un contraejemplo. Que fuerte la mesa, ¿eh? Que fuerte la mesa. A veure, Imma Monsó, ajuda'm perquè... No t'he ajudat gaire, no, però tu ajuda'm perquè, a veure, per exemple, aquí tenim una professora que se'n va a Dusa, un poble fictici de la... o sigui, del Pirineu Ribagorçà, un poble en què s'assemblaria molt al poble on la teva mare de debò va anar a fer classes, etc., i que una mica en la seva història està basada
i també en la seva una mica generació, i li poses uns trets una mica que són teus, no? Perquè en lloc de ser com era la teva mare, la Severina és una mica tímida, vull dir que sí que hi ha molt de vosaltres, i tu ho has explicat, no com aquesta dona. Clar, això ho saps perquè ho he explicat, però en realitat per què et pots creure més la ficció que el que he explicat? Posaríem, això ja seria també una pregunta a fer. Però no, la veritat és que sí, que jo sempre començo les promocions no volent explicar res i acabo explicant-ho tot perquè és bocamolla i no em puc estar. Aleshores, perquè en veritat, a veure, jo sempre he llegit la ficció, d'entrada m'enfronto a una ficció com si fos realitat, perquè si no quin sentit tindries? I a mi m'és igual si és ficció o si no el que ha posat o no l'autor. I al final, en certa manera ho és, perquè si no ho has viscut abans, a mí almenys em pasa que si no l'he vivido antes, la ficción que escribo, pues la vivo después. Porque yo no sé si a ti te pasa eso, pero lo vivo mucho como el tema de la actuación, ¿no? Como quien se pone en la piel de un personaje. Y, por ejemplo, yo cuando escribí La mujer veloz estuve estresadísima durante 3 años que estaba escribiéndola y realmente todo de alguna forma forma parte de tu entorno, de tu atmósfera y te contagia y es la forma también de vivirlo. Entonces, bueno, no le veo en ese sentido demasiada diferencia. Bueno, además el personaje de Severina ya precisamente vive las ficciones exactamente como si fueran realidades y tiene una gran capacidad para hacerlo, por tanto, en ese sentido. Añado, por cierto, que se nota que has leído solo este libro porque ni de lejos es el personaje más raro que he hecho, es la más normal. Pero esta vez pensé, por primera vez voy a hacer un personaje normal y creo que me quedó bastante normalito, la verdad. En vuestros casos, y creo que en general en la literatura hay como la mirada del otro un poco como tercer personaje, o sea, la mirada del otro también está allí como muy presente entre vuestras líneas. ¿Estaríais de acuerdo con eso? O sea, ¿la jugáis conscientemente? No entiendo. No. O sea, vosotros definís un personaje y en ese personaje, desde esa rareza que hablábamos antes, esa excentricidad, ese contraste con el mundo que los observa, el mundo que observa esos personajes, que no sé hasta qué punto esta definición de personaje pasa por contrastarlo con una realidad más estándar, ¿no? Bueno, claro, los personajes se definen básicamente, en todo nos definimos con la relación que tenemos con terceros, ¿no? Hay un tipo además de narrador muy interesante, esto se estudia en la universidad también. También en el estudio de la universidad. No, bueno, y esto, por ejemplo, yo que escribo cuentos, el cuento se presta mucho a explorar este tipo de voces, que son este tipo de narradores o puntos de vista que ofrecen la visión de un tercero que no sabe todo, es decir, un testigo. Sí. Parcial de la realidad, ¿no? En la familia que se articulan pequeñas historias, por ejemplo, en algún momento lo uso, cuando hablan las vecinas de lo que ocurre con la familia o de cuando cojo el punto de vista del tío. Ellos están, de alguna manera, describiendo y narrando la parte que le ha tocado ver y lo que han interpretado de eso, ¿no? No lo cuento frontalmente, lo cuento de lado, ¿no? Entonces, esa mirada, no sé si contesto a tu pregunta, pero sí, esa mirada exterior sí es importante. Totalmente. Porque la verdad que no sabemos nada de nadie, o sabemos muy poco, sabemos lo que sabemos. No sabemos ni mucho ni de nosotros, o sea, de todo el mundo sabemos un poquito, un grado, ¿no? Claro, es que yo creo que está presente siempre el tema, subyace aquí en todo lo que decimos, el tema de la relación con la normalidad, ¿no? Por ejemplo, Severina se va a un pueblo supuestamente normal, que no tiene nada de normal tampoco, ¿no? Y alguna de la gente que conoce que supuestamente es normal, a mí tampoco me parece tan normal. Es decir, es una cuestión de la adaptación a cierto entorno o a cierto concepto de normalidad. Por lo general a mí me interesan los personajes más bien inadaptados, pero luego, claro, te das cuenta de que hay mucha gente inadaptada y no lo saben. Y entonces y viven tan felices, o sea, la diferencia. M'encanta. No, és ben bé això, la definició de l'excentricitat. Una vez te leí decir en una entrevista, Sara, que
los escritoras, escritoras hacen trampas todo el rato. ¿Cuáles son vuestras trampas en estos 2 volúmenes? Sí, el problema, Difícil, Judy, es difícil. No, es que no sé cuándo he dicho eso ni en qué contexto, pero entiendo que tiene, o sea, no sé qué hacer. Pero te das la razón a ti misma. No lo sé, porque no sé qué hacer trampas en el mal sentido, no. O sea, a mí no me gustan las trampas en la escritura como, no sé, para generar lo que es una trampa en el mal sentido, es que no sé cómo explicarlo, pero no me gustan los trucos, no me gustan las trampas. Ahora, si probablemente a lo que me refería era a los mecanismos intrínsecos de la ficción, de cómo siempre estamos de alguna manera fingiendo, o esto que has dicho tú, que es muy bonito, lo de vivir, actuar, ¿no? Encarnarte en personajes y crearlos, hace un poco como que tu vida, esto suena muy cursi, pero es cierto, que tu vida de alguna manera se expanda, ¿no? Tú puedes tomar otras voces y hacer un poco de ventrílocuo de ellas, ¿no? Pues no sé, lo mismo me estaba refiriendo a algo así, pero el concepto de trampa no... una trampa lo que han lanzado, de hecho. Salgo en defensa de ella totalmente. Seguro que no ha dicho nada de trampas. Vamos, a mí no me Es que no sé el contexto. Ese es el... Claro. Sí. No, es que estamos siempre en lo de la, por ejemplo, trampas. Sugiere desviarte, sugiere hacer, en definitiva, hacer ficción, ¿no? Ahí está esta confusión típica de la ficción con la mentira, ¿no? Para decir a veces algo que se quiere describir como mentira, se dice esto es ficción. Pero claro, la ficción es realmente otro tipo de realidad que precisamente va más bien en busca de la verdad que de la mentira. Entonces, bueno, esa cuestión creo que sí que hay que aclararla como ya de entrada, ¿no? ¿Os puedo preguntar qué os pasa con la vida en los pueblos, así en general? Sí. O sea, porque es como qué bien, qué mal, qué bonito, qué duro, qué tramposo, qué oprimente. A mí no me pasa nada. De hecho, llevo fabulando ya un tiempo con comprarme o conseguirme una casa en el campo con piscina para que... Ah, vale. ya sería del calor sevillano. No me pasa nada. Yo lo que sí que tengo es como, bueno, una especie de fijación con los ambientes claustrofóbicos y cerrados, ¿no? Siempre escribo sobre esto y se puede manifestar de maneras muy variadas, ¿no? En la familia es una casa, lo que ocurre dentro de esa casa, el entorno cerrado de una familia. En Un amor es un pueblo, pero en 4x4 la primera novela que publiqué en Anagrama era un internado de chicas, ¿no? Aislado. Siempre ese elemento está ahí, ¿no? En Cara de Pan están metidos los personajes que son solo 2 en los setos de un parque y buscan ese aislamiento. O sea, yo creo que es más algo conceptual. Yo con los pueblos, es que yo no conozco la vida en los pueblos, yo nunca he vivido en un pueblo. Entonces no puedo, cuando se ha hablado de esta vertiente de la desmitificación de la vida en el campo o al revés, la reivindicación de la vida en el campo, me han metido en los 2 sitios. O sea, sí, y yo digo, no tiene nada, en concreto Un amor no tiene nada que ver con, de hecho, conscientemente elegí, o sea, no era un pueblo, es un sitio, son 4 casas metidas, o sea, que no, pero, o sea, no. Pero sí que está esa sensación deprimente de quién sabe quién eres, dónde Claro, estás, ese hombre, ojo vigilante. Un pueblo, a mí todo el tema del control, por ejemplo, y del control social es algo que me interesa mucho. Cómo se articulan ahí también los prejuicios y las estrategias de poder, etcétera. Yo no conozco la vida en los pueblos y no quiero tampoco hablar de lo que no conozco, pero me da la sensación de que todo lo que sea pequeño potencia eso, ¿no? Digo yo. Totalmente. Y los roles y el saber el quién es quién, qui hace què, eso en el poble de Dusa també està marcadíssim. Hi ha un moment en què en la novel·la és com, per favor, quina operació, això és una gàbia, o sigui, literalment, no? Sí, es la jaula al final de que lo sabes, de que todo te llega, es decir, que se pueden decir cosas, pero si no te llegan, en un pueblo al final todo te acaba llegando, los rumores, los comentarios, las falsificaciones, ¿Tú has vivido en un las pueblo impresiones. así pequeño? No, bueno, sí, he pasado muchos veranos en pueblos pequeños, pero no tengo esa experiencia, digamos, negativa de Severina en el sentido de acaba siendo atrapada. Tengo más bien una experiencia como veraneante, ¿no? Que es muy distinto. Entonces no puedo decir que conozca a fondo la vida en el pueblo, pero sí
porque mis padres han venido de un entorno rural y el tema del pueblo ha estado siempre muy presente. O, por ejemplo, las anécdotas, muchas de las anécdotas que se cuentan de las maestras, pues sí que yo las viví. Todas las mujeres de mi familia eran maestras, habían sido maestras rurales y contaban ese tipo de anécdotas. Y el contraste, además un contraste muy curioso, porque fíjate que tampoco es de lugares tan distantes, ¿no? Pero ellas eran todas de la parte de Girona, hablaban por tanto el catalán central, ese catalán muchísimo más melodioso que el de la parte del Far West, que somos en Lérida, digo en Lérida. El Far West lleidatà. Sí, y tal. Entonces ellas, como les gustaba siempre ir de una punta a otra para, en fin, por lo que fuera, todas acabaron de maestras rurales en la Alta Ribagorza, que es justo el punto opuesto, digamos, el punto más distante en Cataluña, y en pueblos muy pequeños y demás. Y claro, y allí pues es curioso cómo ese contraste entre el este y el oeste, ¿no? Esa forma de causar sensación, entre comillas, por su forma de ser extrovertida, por el acento, por todo. Y es cierto que tú llegabas allí, llevas a un territorio que además es remoto porque cuesta mucho de llegar, es un territorio además fronterizo que está pegado a Aragón y tiene mucho vínculo con ellos y también al Valle de Arán y después a Francia, y sobre todo pues de un carácter muy austero y de un carácter, un acento además, la variante misma, la variante fonética, digamos, la variante lingüística del lugar es muy especial, es muy severa, muy mineral. Y yo recuerdo de pequeña ver este contraste cuando iba mi madre, porque conoció allí a mi padre, entonces íbamos a ver muy de vez en cuando, pero íbamos al pueblo. A mí me maravillaba, ¿no? Ese mundo absolutamente sensato, ese sentido común, austero, esa forma, sobrio, donde las palabras prácticamente sobraban y se decían solo las justas y necesarias. Lo llevaba mi madre o mi tía y hablaban y decían miles de palabras maravillosas y ellos se quedaban como muy cautivados, ¿no? Ante ese despliegue, digamos, pirotécnico. Mientras que a mí me incomodaba precisamente más bien, ¿no? Me incomodaba ver ese montón de palabras y de seducción frente a ese mundo tan sobrio, tan casi ancestral. Era una cosa curiosa. O sea que fíjate que en poca distancia relativamente, ¿no?, geogràfica se podia dar ese contraste i això aparece bastante en la novel·la. En la novel·la, sens dubte. Bé, escolteu, tenim ara uns 20 minuts per fer preguntes de públic. La idea d'aquests diàlegs, i com a definició ho són, és que hi hagi un diàleg no només entre les autores, sinó també un diàleg amb vosaltres. Celebrem que és Sant Jordi, que tenim aquí dues novel·listes de llarga trajectòria. He citat només algun dels seus títols, perquè si no, no acabava mai. I llavors la idea és que hi ha un micròfon per aquí que està circulant. Jo tinc una mica de contrallum aquí. Aquí hi ha un micròfon. Ara només falta alguna mà alçada o algun comentari o algun afegitó que vulgueu dir respecte al que s'ha dit, respecte a aquestes dues novel·les que tinc aquí, La família i La mestra i la bèstia. Això és la quarta edició, em confirmeu que va per la quarta, hi ha la cinquena, ja va per la cinquena edició i esperem que aquest Sant Jordi estareu signant, sí, estaremos firmando per aquest Sant Jordi. A veure, em senyalen per aquí una pregunta, no veig res, endavant. Bueno, gracias a las tres por ser aquí. Yo soy muy fan tuya, Sara. Creo que tu novela es magnífica y nada, quería saber solo, es muy sencillo mi pregunta, pero el capítulo final... Alerta spoilers, ¿eh? No diré nada. Si durante la novela que la estás escribiendo supiste que ese era el final propio para ella, o antes de escribirla ya tenías el quiero llegar ahí. Y gracias, soy muy fan. Pues muchas gracias. Es difícil contestar esto también, porque no es sencillo. Porque te diría que no lo sabía. De hecho, el último capítulo, el del armario hablamos, ¿verdad? Es el último que escribí, es decir, que llegué a él, pero de alguna manera lo que se cuenta ahí estaba planeando todo el tiempo ya antes. O sea, no
Yo lo sabía, lo que no sabía era escribirlo. Para eso tuve que escribir todo lo anterior. No sé si se ha quedado más o menos. Qué rara la pregunta. Es rara la respuesta, perdón. Tot aquí, tot son rarezas. En la línea de vuestros personajes raros, pues preguntas raras, difíciles de contestar. Pero claro, liando en esto, me ha sorprendido el llegué a él como al final. Es un proceso mucho más habitual, por ejemplo, en el mundo del cine, ¿no? De primero se rueda la última secuencia y se van cruzando tempos, pero en literatura también pasa, también os pasa, que es escribir primero un cuarto capítulo, primero la segunda parte, después la primera, o sea, a nivel cronológico. ¿Os pasa de escribirlo como cruzado y luego ensamblar piezas? ¿O normalmente te va llevando hacia el final, como en este caso? Sí, yo, por ejemplo, recuerdo la anterior novela, el Aniversari, surgió una escena donde un hombre le regala, en fin, le hace un regalo dentro de un coche, un regalo muy inquietante a su mujer. Muy inquietante. Y a partir de ese momento yo pensé cómo esta pareja ha llegado a este grado de incomunicación, ¿no? Y fue realmente, así fui hilvanando todo lo anterior. Yo los libros intento escribirlos no cronológicamente, porque muchas veces las historias no son cronológicas, pero sí intento escribirlos de la manera que va a ser luego se van a publicado. leer. Pero eso no siempre ocurre. Normalmente luego hay un trabajo de montaje, por desgracia. Sí. Porque el trabajo de montaje, para mí, es lo más difícil. Pues se ven unos costurones, tienes que estar ahí dando hasta que eso queda bien. ¿Pero Esa es montaje de qué? ¿De un capítulo con otro? Bueno, montaje porque hay una escena que de pronto te das cuenta de que no está bien en ese momento. Es coherente a lo mejor más tarde, o porque hay cosas que tienes que quitar, o luego rescatar, o reescribir, pero antes, pero después, lo que es un montaje. Claro, es que yo veo muy claro el montaje en temas audiovisuales, que es como más quitar, añañadir, cambiar, todo eso. Cortar, pegar. Claro. Y eso ojalá saliera del tirón, vamos, no me importaría. Yo no sé si hay... No me importaría que saliera del tirón. No sé si hay escritores que escriben así. Una vez me dijo un escritor, yo primero lo pienso todo en mi cabeza, luego me pongo a escribir y lo escribo todo. Y pensé, joder, qué envidia. Pues no, pero no, vamos, desde luego yo, montaje... Eso también es más aburrido, ¿no? Yo creo que sí. Y no queremos aburrirnos nosotros. No. Además se nota, si tú escribiendo te estás aburriendo, vas a aburrir cuando te lean. No os aburrís. También puedes que tú te diviertas mucho y aburras lo bueno, mismo. Eso también. Seguro que pasa muchas veces eso en general. No digo en vuestro caso. Pasa. No digo en vuestro caso, pero ¿os habéis aburrido alguna vez? ¿O cuando os aburrís dejáis la novela y esto ya no lo publico? No, aburrir no es la palabra. Te puedes desesperar o puedes, en fin, frustrarte. Eso sí, entiendo que nos pasa en muchos momentos, ¿no? Pero aburrirte no es la palabra. Y eso de no sé hacia dónde voy. Esa sensación de ahora ya no sé, o sea, se me está yendo de las manos, ya Pasa. no sé, pasa. A mí sí. Yo no sé. Sí, hay momentos en que... Pero vamos, no, ya cuando encuentras No el os camino, desesperáis. entonces ya todo va fluyendo. Sí. Escolteu, hi havia més preguntes per aquí. Aquí hi ha un braç aixecat. El protagonisme el teniu vosaltres ara, és el vostre moment. Després, quan s'ha d'animar-vos, voldreu fer preguntes, haureu de marxar pitant perquè després hi ha una altra xerrada i perdreu la gran oportunitat. Endavant. Merci. Yo tengo una duda que puede ser para ambas. ¿Cómo os imagináis al lector promedio de vuestros libros? Es algo que me parece un tanto interesante. Las preguntas difíciles sí. no solo las hago yo. Gracias. A ver, Isma. Primero. Yo primero. Dame una idea. Es que, la verdad, si es escribiendo... Son personas excelentes quienes nos leen. Y tiene muy buen criterio de escoger esa narrativa, claro. Claro, depende de la... si es mientras escribes, yo creo que tú te imaginas algún lector... Bueno, yo por lo menos no, está realmente metido en la historia y demás. Luego, una vez llevas una cierta trayectoria, como es nuestro caso, pues sí, pues te das cuenta de que hay un determinado tipo de lector. En mi caso diría, pues no lo sé, que además es un lector que suele ser un lector fiel, que suele un lector de autor, ¿no? Que va un poco por ese tipo, a repetir ese tipo de estilo, de historia o de rarezas.
Es que la verdad es que no sé, bueno, ya lo pensaré. No me he parado nunca a pensar eso, porque es cierto que los he conocido muy distintos. Es muy curioso porque además a veces crees que, por ejemplo, un libro encantará a alguien que tú conoces bien y tal, y resulta que, por ejemplo, un libro que regalas, ¿no? Y resulta que ocurre totalmente lo contrario y viceversa. Porque yo creo que la lectura saca de nosotros personajes que tenemos dentro que ni sabíamos que a veces los tenemos. Entonces eso es muy complicado. Pero desde luego, en todo caso diría, un lector con sensibilidad lectora, no necesariamente para nada, digamos, con determinada forma con determinada cultura, por ejemplo, ¿no? En absoluto, ¿no? Sino con un tipo de sensibilidad lectora particular que es, yo creo, en general la gente que me imagino que lee mis libros con gusto, o con los que me leen con disgusto, pues yo ya no sé. ¿Y tú, Sara, tienes como un perfil? No lo sé, la verdad que no lo sé. Bueno, y en la interacción, o sea, como hoy, por ejemplo, o el día de San Jordi, firmando libros, el feedback que tienes es de Hombre, gente joven, chicas que se identifican con la protagonista. Sí, bueno, claro, es muy diverso, la verdad. Y eso está bien, no tener una Claro. imagen del lector medio nuestro está bien, porque siempre deja el lugar a la sorpresa. Tú escribes y no sabes a quién te estás dirigiendo, eso está bien. A mí se me ha pasado alguna vez que ha llegado algún fan, o tanto puede ser masculino o femenino, da igual, muy fan, que ha abierto la mochila y ha sacado todos mis libros, Guau. incluso el de poesía, ¿sabes? Y yo lo que he Y tú sentido, así, ¿no? yo lo De que he sentido poesía, ha sido miedo ante eso. Luego lo he procesado, porque es como esta persona ha ido más allá que yo, ¿no? Esa sensación de yo he hecho pero ha ido mucho más. O sea, yo pienso que mis lectores, en realidad, si se han leído un libro, 2, 3, muy bien, pero si se han leído más, están muy locos. Eso sería lo que yo diría. No para de donar titulars, Clar, aquesta dona, clar, de veritat. claro. Aquí No, lo digo con franqueza, ¿eh? un poco de Sí, yuyu. yo creo incluso, que ya. tiene que tener una capacidad de aceptar las desviaciones importante, porque si no, no van a entender nada, ¿no? Entonces, pero además nunca llegas a saber. Mira, el otro día me pasó una cosa curiosa, una presentación, que era, además era una de esas presentaciones un poco lúgubres, donde bueno, hay poca gente y además todos tenían muy mala cara. Que Al es contrario, raro. al contrario de hoy. No O sea, suele hoy pasar, no. pero de verdad era una cosa, y en particular focalicé la señora que tenía delante en la segunda fila, que tenía una cara de amargura terrible y tal, y entonces pensé, bueno, debe acompañar al marido porque tenía allí, porque realmente me debe odiar, pero con una cara de odiarme y de aburrirse y de no sé qué. Ay, Increíblemente, al final me viene y me dice, y me trae un libro que además era de hace mucho tiempo, o sea, lo digo por los editores, no era bueno. Él me trae el libro y me dice, este libro me cambió la vida. Bueno, no sé si... Claro, yo no sé si tomarlo bien o mal, porque con la cara... Con esa cara, ¿no? Porque con la cara que tenía la señora, en fin, o sea que ya sabéis a qué os exponéis. Déu-n'hi-do. Amb les anècdotes. A veure, allà hi ha una altra paraula demanada. Allà al fons. Hola. 2. Ah, aquí, es que perdoneu, tinc un contrallum. Ah, hola, endavant. Hola, ¿qué tal? Yo os quería preguntar a las dos si cada una de vuestras novelas fue inspirada por otra novela previa que considerasteis como algo ineludible o que, bueno, que no os apartabais de la cabeza en la hora de escribirlo o que os inspiró para escribirla. No me mires, También, ¿eh? El público está denso. Pero Yo tú, creo, ¿tú qué no te sé, crees? creo la idea de que un libro se encadene con otro, a mí me parece muy interesante, me parece muy bonita también, ¿no? Yo creo que de alguna manera sí que ocurre eso. Lo que pasa es que muchas veces los hilos que cosen un libro con otro son bastante invisibles, ¿no? Pero supongo que sí, que están ahí, ¿no? Que, no sé, un libro va tirando. Yo muchas veces encuentro, vamos, yo es que no me leo lo antiguo porque sería, ¿para qué, no? Pero sí que hay gente que lo hace, esta gente loca, y que te vienen con, no sé, pues había un personaje de una niña en una novela, en Un incendio invisible, que me recuerda mucho y te pones a pensar y dices, uy, es verdad. O sea, es como que un libro, bueno, sí, es como una sintaxis entre los libros, ¿no? Se van uniendo.
Sí, además a veces utilizas cosas, dices cosas que incluso ya las has dicho en otros libros y como hace muchos años ni siquiera te acuerdas. Es decir, claro, inconscientemente estos hilos, por supuesto, que están entretejidos entre todos los libros, las obras de un autor. ¿No releéis No creo. nunca vuestras obras? ¿Para qué? Para ver que, anda, yo esto ya lo escribí, ¿no? Este personaje ya estaba aquí. No, yo no sé tú misma si... Yo nunca, jamás. Pero vamos, yo creo que la gran mayoría de los escritores y escritoras no hacemos eso. Porque es horrible, ¿no? Que poco Sí. tiempo que tenemos para leer, solo falta leer y os lo Solo falta leerte a ti mismo. Tu lógica. Aquí había una más y aquí una otra. Yo quería preguntar. Hola. Es una escena que ocurre en los dos libros, de los dos personajes femeninos. En uno es el descubrimiento del amor. Se encuentra con una primera, me parece que era Rosa, se encuentra, Rosa o la madre, no estoy seguro, se encuentra con un chico y se va enamorando poco a poco y descubre lo que es tener relaciones sexuales. Y Severina lo explica muy brevemente y yo me quedé como diciendo, ¿cómo se puede decir en 3 palabras esto? Es, tuve un orgasmo vestida. Entonces es saber las dos escritoras si tenían pensado el explicar un poco por encima lo que era tener relaciones en el tiempo que ocurre la obra, que supongo que son 1950, 1960, en aquel tiempo que realmente tenerlas era porque uno mismo las experimentaba, no te explicaban nada en casa, no te explicaban nada en el colegio, los amigos sabían menos que tú. La pregunta, sí, La pregunta es complicada. la pregunta en concret es... Pero es que para empezar no veo la cara. Estás hablando del libro de Inma, ¿no? De los dos, pero dos, mi libro yo no, no he entendido no tampoco, está ambientado en esas décadas. No, mi libro, o sea, esa escena sería más o menos los 90. Y es yo creo que sea la escena que te refieres, es una chica muy joven que está en el parque enrollándose con el chaval que le gusta. Y no es que tenga, es que está en, que no sé, cosas que pasan. Yo no me acuerdo de eso. O sea, es que no sé. Yo recuerdo, vamos, no me acuerdo bien porque no releo mis libros, pero yo lo tengo relativamente reciente. Hay una escena, yo no me acuerdo, la verdad, pero no tiene nada que ver con cómo se enfocara la sexualidad en las décadas anteriores. Tiene que ver con algo que podría pasar hoy día también. Tiene que ver con el descubrimiento de algo que en el caso de esta chica ella sabe que no está aceptado en su familia, pero no por una cuestión generacional, sino porque su familia, su padre en concreto, es alguien que va a negar siempre todo tipo de alegría, diversión, placer, etcétera, por su visión austera y del mundo, ¿no? Y entonces va más por ahí, en el caso de mi libro y en el caso de la libro de Inma... Inma, Es que no he entendido la pregunta. Ana, bueno, abans de conèixer la bèstia, per entendre'ns, el que sí que està clar és que en el teu cas, una mica reformulant això que dius tu, sí que és veritat que hi ha una qüestió que a mi em sembla molt curiosa, que és aquesta passió que no necessita bilateralitat, no? Que és una cosa també molt usual, que és una redefinició de la passió, segurament. No? Sí, perquè ella es declara autosuficient, es decir, después de haber tenido de muy pequeña una revelación sobre la finitud, la pérdida y sobre que algún día de todo esto pues no quedará nada. Vamos a morir todos, esto se va a... Así empieza el libro. Decide, como dice, prepararse para prescindir de todo y de todos, ¿no?
Entonces, pero claro, todo eso ya ve que no la va a llevar a una vida plena y entonces pues ya se va al pueblo ese donde se enamora. Tampoco ella, como dice Rosa, tu personaje sabe muy bien exactamente qué le está pasando, pero en todo caso sí que es una novela iniciática, entonces claro, está todo tipo de descubrimiento, ¿no? Descubrimiento sexual también, aunque ella, como es autosuficiente, lo hace sola, evidentemente. Autosuficiencia con A mayúscula, ¿no? Con Esa A cosa de con A mayúscula de yo me... sola, pero habiéndose sentido fascinada por el personaje de la bestia y por tanto relativamente sola, puesto que ella vive las cosas con una imaginación tan potente que de alguna forma pues son reales, no? Que està tot en su cabeza. A veure, hi ha alguna altra pregunta per aquí al fons? Un parell? Perdoneu, O sigui, jo vaig fent així perquè tinc aquí uns focus. Gràcies. Bones tardes. Estic encantada de com parleu i que esteu parlant, m'agrada molt. Però una cosa que jo soc molt curiosa. Quan vosaltres Ai, perdona, estoy hablando en catalán, perdón. Cuando vosotros os quedáis en blanco, ¿cómo buscáis las siguientes historias y cómo os inspiráis en estas historias? Yo nunca me quedo en blanco, la verdad. Toma! Sara no, Mesa es està verdad, on pero fire eso, avui. a ver, por si el favor. problema, eso no es nada... Es que lo malo es rellenar mal la página. Ese es el problema. Pero yo no tengo problema de que no sepa de lo que escribir. Yo sé un montón de cosas de las que quiero escribir, pero las tengo aquí. Y cuando las escribo, pues no salen como yo quería. Ese es el problema para mí. Detrás de un libro ya tienes el otro. De momento sí, no, o sea, no tengo claro lo que va a ser, pero quiero decir que yo no me quedo, ay, ¿ahora de qué escribo? Que no se me ocurre nada. A mí eso no me pasa. A ver, habrá sitios que buscáis historias. No, yo no. No las totalmente. busco, te vienen. Es que eso que se dice de te vienen, O sea, te vienen. Lo vuestro, por ejemplo, es todo fantasía, no hay realidades. Realidad. A ver, sí. Claro que hay realidad. Claro que es realidad, está todo, lo hemos dicho antes, está todo inspirado en lo que nos rodea. Vamos, no sé, Isma, continúa. Sí, no sé. A veure, Imma, aquí es van passant la patata calenta a les preguntes més de... El miedo de la página en blanco, diguéssim, no existeix en el seu cas i entenc que Nuestros tu puntos tampoc. en común parece que van creciendo por momentos. Ja ho dèiem, Porque, que això, desde aquesta luego, trobada s'havia de jamás produir. recuerdo esa sensación de la página en blanco que a veces he oído hablar que existe, esa cosa de la página en blanco, ni tampoco de quedarme en blanco. Por el contrario, hablando me pasa muchísimo, es decir, porque estoy pensando ya en una historia que escribir. No, tampoco es eso, pero realmente me pasa mucho hablando, en cambio no me pasa jamás escribiendo, porque realmente es mi manera de expresarme. Es decir, yo si hubiera podido no hablar como estoy hablando ahora, pues hubiera renunciado a hablar para siempre y solamente... Incluso en la familia cada día me pasa más. Digo, bueno, voy a pasaros unas notitas porque... O sea, de verdad, o sea, lo de hablar es muy... Entonces, pero escribiendo no, porque, bueno, debe de ser mi lenguaje natural, ¿no? Entonces, escribir te ayuda a pensar, a medida que escribes vas pensando, vas reflexionando, va saliendo todo, va funcionando. Bueno, la propia escritura se regenera por ella misma, ¿no? Y te hace arborescencias y te hace... Bueno, es un poco el misterio ese de escribir, ¿no? Que es otro tipo de lenguaje. Molt bé, anem liquidant algunes preguntes. Aquí. Hola, buenas. Ahora sí. Pues bueno, tendría muchas preguntas, pero bueno, como el tiempo es limitado, hay una cosa que sí que me parece muy interesante, es que cuando acabo de leer un libro, normalmente me imagino cómo ha sido todo el proceso de escribir ese libro. Y una cosa que me parece muy curiosa, porque a veces he leído escritores y escritores que lo relatan, es que mucha gente para escribir necesita como un entorno concreto. A lo mejor necesita sentir que está de vacaciones, o necesita fichar como si estuviera en un trabajo, o necesita estar en un espacio o en un momento determinado para poder escribir. Me gustaría saber si tenéis algo de este estilo y en relación con esto, si cuando escribís vosotras sentís la escritura más como un arte o más como que estáis haciendo algo artístico o más como un oficio o como un trabajo. Doncs res, en 45 minuts això ho podem liquidar bé. Perfecte. Tenim 3, però és un bon enfocament. Adelante. Aquí siempre son así. És que aquell... Ja, o sigui, perdoneu. A ver, Sara Mesa, yo no había encontrado nunca a nadie que estuviera cuestionando tanto las preguntas. Pero son preguntas que en sí mismas son como para otra ponencia una tesina. completa, ¿no? Claro.
Inma. Es paso palabra, Oreiga. ¿Qué? Hombre, yo necesito muchas habitación cosas para propia. escribir. Sí, una habitación propia. Necesito silencio, lo del silencio es fundamental. Y nada, y café, digamos, nada más. Y un sitio más o menos estable, fijo, es decir, no escribo viajando, etcétera. Pero, en fin... Està bé, això és fàcil, concret. Sí. No, Bueno, porque él fácil de ha responder, preguntado... digo, no es que sea fácil Él de ha preguntado encontrar. más cosas, sí. No, ha preguntado algo más, ¿no? Espera, ¿Cómo? Perdona. Que sí, sí, això és molt interessant. u oficio. Arte u oficio, la lo de sensació arte que u estás oficio. creando es como una, Es que- ¿no? Y esa constancia, ¿no? De si tienes honorarios, si fichas y tal, o si es un poco... Yo, por ejemplo, inspiración. a mí, para responder esta pregunta, me ocurre que yo puedo tener una imagen, una historia, algo con lo que empiezo, una frase incluso, y puedo ir avanzando, pero sé que aquello lo dejaré, y de hecho me ha pasado en montones de libros que tengo a medias, es decir, si no aparece un elemento que pueda darle a esa historia muchas capas de sentido, muchas capas de significado, porque si no sé que me voy a aburrir. Entonces, en ese sentido, pues ya a partir de aquí, llámalo como quieras, haz las distinciones o clasificaciones que quieras, si ese tipo de literatura es más literatura que otra o menos literatura que otra, pero es un poco lo que me ocurre a mí. Bueno, yo... Va, Sara, remátalo eso. Arte u oficio. Yo creo que la literatura, pero no los libros que yo escribo, los libros que leo, que leemos, lo que forma nuestra tradición literaria, yo creo que es algo más que oficio. La pretensión es esa, otra cosa es el resultado, ¿no? Pero que hace falta oficio para escribir, sí, sin duda. Pero es algo más que oficio, la literatura es un arte. O sea, no hablo de lo mío, hablo de cómo concibo yo el hecho literario, ¿no? Y ya está. Y respecto a la otra pregunta, yo lo que necesito es tranquilidad. Necesito que me dejen en paz. Básicamente, ¿no? Que eso es tranquilidad. Si no, la verdad que todas las infiltraciones de la vida tóxicas y tal se van entrando en el texto. Para peor, creo yo. O sea, pueden empeorar el texto, las circunstancias, Sí, porque no? te sacan, sí, claro, tú necesitas tranquilidad absoluta. Escolteu, anem acabant perquè ara hi ha una altra xerrada. Yo no quería deciros adiós sin preguntaros una cosa que tiene que ver con vuestros textos de alguna forma, con la obediencia, que es un tema que está muy, muy presente. ¿Vosotras de pequeñas eras niñas obedientes? Esta no es difícil, esta, sí o no, fácil. No, más bien, es que depende, es muy complejo eso. No. Son muy fuertes, tía. Digamos, era muy de llevar la contraria, pero sí que era Somos más o menos obediente. Sí. No, digo por esa relación de poder y tal, tú que te mojas o no. Yo creo que... Estoy pensando, yo creo que era obediente por fuera. Quiero decir, fingía obediencia, es lo mejor, es lo más fácil. Por dentro desobedecía, creo, pero es que es complicado esto, ¿eh? Ojalá hubiera desobedecido más, la verdad. Soy más bien obediente. Desobediente por dentro és un concepte que em quedo per mi. Espero que també us quedeu molts conceptes i moltes coses que hem compartit avui. Jo crec que l'audiència que tenim aquí no té res a veure amb aquella negra, fosca, avorrida. Hi havia preguntes divertides, la gent ha rigut molt. Sara, Ima, nos habéis hecho reír mucho. Es muy interesante, tot i que las preguntas las veces es como difícil, el público denso, intenso, pero que creo que hem aprofitat molt bé aquesta jornada. Jo demanaria un aplaudiment per la Ima i la Sara. I ara us deixem amb Beurus Buchani, Marina Garcés, amb l'Albert Lladó que modera. Gràcies i molt bona tarda. Bon Sant Jordi a tothom. Gracias a todos. Un aplaudiment per elles. Oye, qué bien, al final bien.